Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. Pues sí, casi nunca ocurre nada, pero pasó. Uno de nuestros equipos, desplazados a Canarias, vivió una madrugada de auténtico terror. Buscaremos quizá una explicación, pero lo van a ver todo. Yo creo que es un reportaje que marca una pequeña historia en nuestro programa. Ocurrió en un lugar llamado la Casa de los Disparos, también conocida como la Casa del Pánico. Sin embargo, nuestro primer tema va a ser otro. Se han cumplido 30 años y una de esas fechas claves, marcantes, que percuten directamente en lo más profundo del inconsciente colectivo. Me refiero a un retrato, a una figura en efigie que no necesita ninguna presentación, ¿verdad? Me sorprende el enganche que todavía tiene John Lennon para generaciones, incluso de jóvenes que nacieron después de aquel día de diciembre dramático, 1980. Hemos empezado a investigar sobre las leyendas, los misterios, las anécdotas que hablan de ocultismo, brujería, sueños lúcidos, escritura automática, conexión con el Egipto más profundo y oscuro. Pero fíjense, pocas historias me han impresionado como una que cuenta que 5 horas antes de la muerte de John Lennon, su asesino, Mark David Chapman, se aproximó, eran las 6 menos 10 de la tarde, y le pidió un autógrafo. Su disco Double Fantasy. John Lennon, esto lo contaba José Perdomo, el eterno portero del edificio Dakota, se quedó mirando al que iba a ser su ejecutor y le dijo: ¿no quieres nada más? Chapman permaneció callado. John, como intuyendo algo, repitió: ¿de verdad que no quieres nada más? 6 horas después, 4 disparos acababan con el 80% de su sangre. Una historia que forma parte del universo del siglo XX, pero que sigue influyéndonos. ¿Qué pudo ser John Lennon? Algunos ven en él a un mensajero de la paz, a un hombre concienciado con la ecología. ¿Cuánto hay de exageración? ¿De verdad tenía conexión con los temas que aquí nos interesan? Pues vamos a descubrirlo. La vida secreta de John Lennon y de su esposa, la polémica Yoko Ono, a continuación. Invitados de excepción, 40 años en la radio, plásticos y decibelios, ya está presentado, ¿no? Julián Ruiz. Buenas noches, amigo. Encantado. Hablar de música siempre es un placer contigo. De música y misterio en este caso, ya Julián. Estuvimos con Led Zeppelin y Aleister Crowley, ¿no? Sí, señor. También conexión con el ocultismo. Y yo no sé si en John también ocurre todo esto. Tú conoces perfectamente a Yoko Ono. ¿Tienes algún documento, Julián, que me gustaría que enseñases? Bueno, esta es la última foto con ella. Sí, pero caramba, es que en el Yoko hotel de Ono... Howard Carter. Casi nada. En el es que High Yoko Park Ono... Hotel, que ahora se llama Mandarín porque lo han comprado los chinos. Yoko Ono tiene fama, Julián, de ser muy irascible. Arisca. De ser la protectora de los secretos quizá de John Lennon, y no se deja entrevistar fácilmente. Es más, ella en uno de sus últimos trabajos dice: sí, soy una bruja. Puede sonar un poco extraño, Julián, pero la brujería, la carta astral, el ocultismo le interesaba mucho a la polémica esposa de John. Muchísimo. Mira, tú ten en cuenta que la primera entrevista que hice con Yoko, ante mi sorpresa me pide la compañía de discos mi fecha de nacimiento, mi carta astrológica. Pero bueno, si voy a hacer una entrevista con Yoko, no sabía que era realmente una muy conocida, te echaba las cartas a todo. Es decir, el último viaje que hizo, por ejemplo, John con Sean, el hijo que tenía todavía por 4 años, a las Bahamas, le dijo el día que tenía que ir. Y además, las cartas astral, eso te va a gustar, Iker, porque eso lo sabe poca gente. Los días en que murió, debía de haber estado en las Bahamas, y ella le dijo que eran los mejores días y que no estuviera en Nueva York. Yoko Ono le dijo a John que no estuviera en Nueva York en aquel diciembre del 80. Exactamente. En realidad, Iker, con respecto a este programa, al Cuarto Milenio, que todo el mundo es un fan, es que esos días las cartas le habían dicho que tuviera que ir. No debía haber estado en Nueva York. Como digo, no hace falta presentación ni forma de comunicar, ¿no? Y contar cosas. Vamos a ver si nos hacemos una idea entre todos. Pues fíjate, Julián, que tanto Carmen, buenas noches. Hola, Iker. Como Santi, buenas noches, Iker. Han estado muy sumergidos en el tema de John Lennon y hemos visto el tremendo eco, como yo decía, que tiene en el público de todas las edades. Es como si John, de alguna forma, nos perteneciese un poco a todos, o hemos sentido especialmente esa muerte. Y se ha hablado
de todo tipo de cosas increíbles. Ahora Julián nos va a contar algo de conexión con un mundo que él conoce bien, que es Egipto. Hay varios elementos aquí que tienen que ver con Egipto, que pitan en la vida de John Lennon y Yoko Ono sobre todo. Luego lo vamos a saber. Pero empezamos, Carmen, con algunas biografías que hablan de asuntos absolutamente desconocidos para la inmensa mayoría. John Lennon y Yoko y la conexión brutal, bueno, por ejemplo, con el espiritismo. La conexión con el espiritismo, según publican algunos de los libros, por ejemplo, esta biografía, Las muchas vidas de John Lennon, de Albert Goldman, que es una edición que han hecho ahora por los 30 años que se han cumplido desde la muerte de John Lennon, en la que revela cosas pues impactantes. Sobre todo vamos a centrarnos en el mundo del misterio. En cuanto al espiritismo, cuenta una anécdota que después de morir su madre es atropellada por un policía, además, que llegaba tarde al trabajo, la dejan casi sin vida en la carretera. Y él, meses después, John Lennon intenta contactar con ella a través de ese tablero, a través de la Ouija. En un momento dado, junta a varios amigos, porque ya había formado grupos en aquella época. Hablamos de John Lennon más joven, o sea, no es un hombre famoso. No era todavía famoso. Sí que es cierto que ya había formado algunos grupillos con los que cantaba en diversos sitios, en pequeños locales, y logra reunir a esos amigos e intentar contactar con su madre difunta. Lo que no sabemos es si llegó a contactar con ella o no, pero decían que el vaso sí que se movió dando un mensaje. John, aparte de que Yoko Ono era la que llevaba todas las cartas, como bien decía Julián, en el asunto, y que es la bruja, la que incluso decía que podía hacer que alguien tuviera un accidente porque podía darle una maldición, y fue a aprender, luego lo comentaremos, con brujas muy importantes a Colombia. Sí que es cierto que él siempre tuvo cierto enganche con el espiritismo, con la escritura automática, que a veces, después de meditar durante horas en posición de loto en su cama, practicaba, no solo para escribir canciones, letras de música, sino también como si fuera en sus diarios. Lo primero que pensaba después de esas meditaciones, rápidamente escribía como si alguien llevara incluso su mano. Los famosos diarios de John Lennon. Santi, un elemento más, simplemente para dibujar esta vida menos conocida, polémica sin duda, juzguen ustedes. Se habla, es una época, claro, de mucho bullir, que no nos contará Julián, que se está fraguando en las mentes de estos compositores, de esta gente, pero se ha hablado de sueños lúcidos, de experiencias. Claro, la imagen de John Lennon en la cama con Yoko Ono es una iconografía pura, ¿no?, del siglo XX. Pero es que había, al parecer, algo más. En la cama de John Lennon había muchas cosas. A través de otro biógrafo, Robert Rosen, que dice que accedió a los diarios personales de John Lennon y que los estuvo leyendo durante unas semanas, hasta que un intruso entró en su casa y se los robó, presuntamente por orden de Yoko Ono. Pues en esos diarios descubre, por ejemplo, que él se queda muy interesado por un tema que es el sueño lúcido. Básicamente el poder programarte para soñar lo que quieras a lo largo de la noche, ¿no? Entonces, digamos que él se lo terminó tomando como una especie de droga adicional. Se programaba sus propios sueños, luego llevaba, aparte de esos diarios que escribía compulsivamente de su propia vida, llevaba unos diarios de sueños paralelos, y llega a obsesionarse tanto con estas cosas que no me extraña que Mick Jagger le llamara vago, porque llega una época de su vida en que duerme 12, 14, 16 horas seguidas, simplemente por el placer de soñar, de poder disfrutar de ese espectáculo de los sueños que él mismo se había programado, ¿no? Julián, ¿y todo esto era una especie de moda pasajera? ¿Le interesaba realmente a John? ¿Es cierto esa imagen que le tenemos en la cama constantemente? Yo creo que, no lo sé, Iker, pero yo creo que cuando Yoko le ponía las cartas encima, él se aterraba, era aterrador. Pero le tenía miedo a Yoko Ono. Mucho miedo, mucho miedo. Madre es la que manda y es la que dice lo que tengo que hacer, y ella es lo que lleva los negocios, lleva todo, ¿no? Ten en cuenta que Yoko no es ninguna cualquiera, es hija del mayor banquero japonés. Estudió con el hijo del emperador, Hirohito, Cuidado. Es decir, maneja el dinero francamente sensacional. Son 75 apartamentos los Dakota, donde murió John Lennon. Ella ya tiene 5. Que cuestan una fortuna cada uno, claro. Cuestan, van de 2 a 5 habitaciones. El de 5 habitaciones cuesta unos 24 millones de dólares actuales.
El Dakota, pues sí era terrible, era un tanto terrible, desde luego, más con la muerte, el asesinato, ¿no? Esos 5 disparos en una noche en que no fueron a cenar cuando debían de haber cenado, cuando John le dijo, cuando Yoko le había pedido por favor que se fuera esos días, y además John estaba súper excitado, porque estaba cabreado porque no tenía éxito, pero iba a hacer promoción a Inglaterra, iba a volver a Inglaterra. Y Yoko siempre lo manejó bien, hasta tal punto que, si os dais cuenta, Nueva York es un puerto como Liverpool. Por eso John tragó más esa ciudad portuaria. Tenemos a un hombre totalmente manejado por su mujer. Una mujer, cuidado, que lo ha dicho Julián, de un nivel cultural y económico elevadísimo. Elevadísimo. Y ahora vamos a contar por qué esa conexión con el ocultismo, porque hay detalles, me parece impresionante, ¿no? Yoko hizo varios viajes por el mundo en busca de esa magia. Hubo uno que especialmente la atrapó, pero antes hubo algunos viajes, por ejemplo, a Colombia, ¿en busca de qué? Pues en busca de poder, porque ella lo que quería tener era el poder controlar, sobre todo a través de la maldición, de la magia. Le daba igual que fuera blanca o negra. Ella quería tener ese poder en sus manos para organizar, para lanzar maldiciones a aquellas personas que no le cayeran bien. Y va a visitar a Colombia a una bruja que se llamaba la bruja Lena. Tiene que ser además en un día muy concreto. La bruja... Ahora entendemos, ¿verdad?, lo del día concreto, lo que ha contado Julián. Totalmente. Es que tenía todo completamente Pero calculado. fíjate, la bruja se lo desorganiza porque dice que se tiene que ir a la selva a atender un parto de una mujer que está de 14 meses y que tiene el anticristo, que van a hacer el anticristo allí en la selva, en Colombia, y que entonces esa cita es ineludible, porque tiene que contar con los espíritus para que le ayuden en ese parto. Y Yoko Ono se lo cree y retrasa la cita con esta bruja. Cuando va a verla, es una mujer de más de 2 metros de alto. Tiene además una característica peculiar, que es que tiene 6 dedos en las manos. Una mujer con mucha fuerza, al parecer, que conecta enseguida con Yoko Ono, a la que paga muy bien, y si le hubiera pedido más dinero le hubiera dado más, porque la tenía aterrada en cierta parte. Ella decía que tenían que hacer un pacto con el diablo para realizar todas las peticiones que Yoko Ono había pedido a Lena, a la bruja. Llevaba una lista con la gente a la que quería que le pasara algo malo, a la gente que era contraria a John Lennon, a los que estaban haciendo daño a su marido. Y ella dice que hay que hacer un pacto con el diablo, incluso un sacrificio humano. En ese momento Yoko Ono ya se aterra, pero dicen que bueno, pueden hacer un sacrificio animal, y realizan un sacrificio con animales, hacen una serie de rituales, incluso Lena llega a hacerle un exorcismo a Yoko Ono porque un espíritu malo, según decía ella, la estaba rondando. O sea, la Colombia profunda, sabemos de qué estamos hablando, la brujería ancestral, las creencias más o menos irracionales. Julián. Y Egipto. Claro, y tú has dicho, cierto, esto de Colombia, por ejemplo, cierto. Sí, se sabía. ¿Qué pinta esta mujer? Luego vamos con... Ahora me vas a contar el enganche con Egipto, otro lugar de magia, la más antigua quizá del mundo. Una mujer de este nivel que maneja al gran John Lennon, ¿qué se le ha perdido en los mundos de la magia? ¿Por qué? Libro de los muertos, sí. Hemos estado hablando varias veces, ya sabes que yo soy un loco, voy todos los años a Egipto, y hemos estado hablando naturalmente de Egipto. Bueno, también hemos hablado de que ella tiene sangre española, que me lo contó y me quedé muerta, porque dice que en su familia los jesuitas fueron los primeros en llegar a Japón, y que un jesuita embarazó no sé qué. Eso me contó, que dice que lo sabe a ciencia cierta. Bueno, pero también me contó lo de Egipto, y sobre todo le gusta mucho. Yo no sé si la ha llegado a ver, porque en Luxor ella se quedaba en el Cairo. Sobre todo el libro maravilloso Control funerario de Tutmosis III, el Napoleón de la 18ª dinastía egipcia, y el libro de los muertos, el Andoat, que está todo, que es... Le marca a ella, le marca muchísimo, tiene muchas cosas. Hay en el piso 3º de los 5 apartamentos, tiene una sala egipcia. Pero sobre todo lo que más le volvía loca, fíjate que hace la esfinge, y la esfinge es la diosa del mal, se supone. Firmado por Yoko Ono, Yoko interpretando con su faz a la esfinge, la vigilante del mundo. También tenía algunas figuras de Sekhmet, ¿no? Sí, la diosa leona. La leona, también... ella era Sekhmet, muchas veces lo ha dicho ella, ¿no? Y sobre todo el libro de los muertos y la resurrección. Ella también está obsesionada que John está vivo y le habla. ¡Qué fuerte!
Sí, sí, porque le dices algo, cualquier cosa, y te dice, no, esta a John le hubiera gustado mucho o le gusta mucho. Lo tiene muy presente.